Muy bien, buenos días a todos y a todas. Bendiciones de parte de Dios. ¿Hay alguna baja? Pensaba que William tampoco iba a venir por la gripe, ¿no? La hermana Ana está bastante fastidiada y ha ido esta mañana a urgencias. Bueno, pues estaremos al tanto, ¿no? Así que, si os parece, vamos a comenzar primero orando por los enfermos para que el Señor los restituya. Amén. Amén. ¿Nos podemos poner en pie y oramos? Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por tu bondad y tu infinita misericordia, Señor. Y te pedimos en este momento por nuestros hermanos que están padeciendo algún tipo de enfermedad, sea la gripe, sea cualquier otra afección que tú conoces perfectamente. Confiamos en tu poder y en tu amor y sabemos, Señor, que tú escuchas las oraciones de tu pueblo. Así que en este momento, con toda confianza, elevamos a ti esta oración pidiéndote sanidad por la hermana Ana y también por William, Señor, y por todos aquellos que estén ahora con algún tipo de dolencia o enfermedad de entre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o carta de los Hebreos. Libro o carta de los Hebreos, como se quiera decir. Capítulo 4. Y vamos a leer versículo 12 y versículo 13. Hebreos 4, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se encuentra exclusivamente en lo que conocemos por Biblia. Y esto es importante decirlo porque muchos pueden pretender tener revelaciones fuera de este libro, que por cierto no es un solo libro, son 66 libros, como bien sabemos, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Este libro, o todos los libros que comprenden la Biblia, fue escrito en un periodo de unos 1600 años por más de 40 autores diferentes, y lo insólito y lo maravilloso de este libro de libros es que no se contradice absolutamente en ninguna de sus partes. Este libro es, por tanto, según dice la misma Escritura, es el libro donde la palabra de Dios reside y ha sido concentrada para que nosotros podamos tenerla a nuestro alcance y podamos disfrutar de sus bendiciones. Es por eso que al ser palabra de Dios, dada a los hijos de Dios, para que podamos saber cómo tenemos que conducirnos en la vida, para que la palabra de Dios nos pueda enseñar el camino que tenemos que seguir, para que la palabra de Dios nos redarguya del pecado y podamos corregir ese camino errado. Es decir, el hecho de que esa palabra de Dios haya sido dada por misericordia y amor de Dios a la humanidad, también presenta unos problemas, y es que a las tinieblas no le gusta la Biblia. Las tinieblas odian la palabra de Dios. Cuidado, no quiere decir que no la conozcan. El mismo diablo
conoce perfectamente la Escritura. De hecho, tenemos un pasaje en el Nuevo Testamento donde vemos cómo Jesús, antes de comenzar su ministerio, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y al final de 40 días y 40 noches sin comer ni beber, apareció Satanás para tentarle y lo tentaba con la misma Escritura. Pero Jesús, que es el autor de la Escritura, de la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios, supo contestarle, por supuestísimo, como debía contestarle y desarmar al diablo con la palabra de Dios. Por eso también dicen que la palabra de Dios es una espada de dos filos, es un arma. Y es un arma que nosotros deberíamos de aprender a utilizar para defendernos de todos los ataques de las tinieblas. Pero como he dicho, las tinieblas odian la palabra de Dios por muchos motivos, que algunos de ellos nosotros entendemos perfectamente y otros a lo mejor no hemos caído en ellos, pero también son fáciles de entender cuando los buscas y los ves en la Escritura, ¿no? Por ese motivo, la Biblia o la palabra de Dios ha recibido y ha enfrentado multitud de ataques a lo largo de la historia. Multitud de ataques. Por ejemplo, el César Diocleciano, que estuvo gobernando en Roma desde el 284 hasta el 305 después de Cristo, es decir, a finales del tercer siglo y a principios del cuarto siglo, él ordenó quemar todos los manuscritos del imperio, toda la palabra de Dios. Él decidió que había que exterminar, raer de la faz de la tierra, de la sociedad, de su imperio, la palabra de Dios. Mandó quemar todos los manuscritos. La palabra de Dios ha sufrido todo tipo de censuras, de burlas, de manipulaciones doctrinales por parte de gobernantes, por parte de religiosos incluso, y hasta por parte de filósofos. Todos ellos, en algún momento o de manera separada, han atacado las Escrituras, la palabra de Dios. Voltaire, que era un filósofo de la Ilustración, de la Revolución Francesa, él dijo: en 100 años el cristianismo habrá desaparecido y la Biblia solo será un objeto de museo. Bien, Voltaire desapareció y además creo que desapareció de una manera un poco violenta. Creo que le cortaron la cabeza, ¿no es eso? Parece que algo de eso fue. Bueno, Voltaire desapareció y 100 años después, no, 237 años después de que este hombre pronunciara esta frase, pues resulta que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, el libro más vendido en la historia, por encima, por ejemplo, del libro rojo de Mao Zedong. Y a mucha distancia. La Biblia no pasa de moda, ni pasará jamás de moda, porque la Biblia es siempre actual. La palabra de Dios es eterna y eso significa que es un presente continuo. Amén. Amén. Nunca pasará de moda. Por eso cuando escuchas por ahí, es que la Biblia es antigua, se escribió por hombres antiguos, ya la sociedad ha modernizado, ya somos más inteligentes que antes, bueno, eso habría que ponerlo un poquito en cuestión. Pero cuando la sociedad o cuando los indoctos e ignorantes quieren denigrar la Biblia o ridiculizarla o decir, la Biblia es cosa del pasado, nosotros que conocemos la Escritura y el poder de Dios a través de su palabra sabemos que eso es una falacia y que verdaderamente la Biblia está en vigor, estuvo en vigor y seguirá en vigor porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Para siempre. Y es una cosa muy importante que acabamos de leer. Es viva
y es eficaz. Es una palabra, la palabra de Dios produce vida. Dime qué otro libro produce vida. Libros de la más absoluta antigüedad, libros presentes, contemporáneos, ningún libro da vida. La Escritura, la palabra de Dios da vida, es viva y es eficaz. ¿Qué significa esto? Significa que es enérgica, es activa y es operativa. No está muerta. Tú puedes leer El Quijote y es un libro extraordinario, pero El Quijote no va a producir en ti un cambio, no va a poder hacer que tú dejes tus vicios, no va a poder hacer que tú dejes tu mal camino, no va a poder hacer que tú dejes la mentira, que dejes la corrupción en tu vida. La Biblia sí, la palabra de Dios sí puede hacerlo porque redarguye. Porque el Espíritu Santo que opera a través de la palabra va a obrar dentro de tu corazón y de tu alma y te va a mostrar que estás equivocado. Y si de verdad tú quieres y tienes intención de obedecer esa palabra producirá una transformación verdadera en tu vida porque es viva y es eficaz. Amén. Entonces, veamos algunas de las muchas cualidades e innumerables beneficios de la palabra de Dios. ¿Os parece? Bien. En primer lugar, y sujetándonos al texto que hemos leído, como siempre, entiendo que la palabra de Dios es pan. Pan. Es decir, alimento. La palabra de Dios alimenta. Mira, hay un texto en Mateo 4, 3, 4 que dice de la siguiente manera. Mateo 4, 3, 4. Y vino a él el tentador, a Jesús en el desierto, como he referido antes, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él, Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es muy importante, porque como he dicho, El Quijote o cualquier otro libro de cualquier famoso escritor de la antigüedad o moderno, pues cualquier otro libro te puede entretener, te puede dar conocimientos, te puede hacer más culto, te puede corregir incluso tu manera de expresarte en palabras, de escribir, en fin, puede ayudarte a ser una persona más culta, pero no puede alimentarte. Solo la palabra de Dios es la que alimenta. Y por eso Jesús dijo, no solo de pan comestible, material, de las cosas que puedes encontrar en este mundo, que puedas traer a tu vida para traer satisfacción personal a ti mismo, a ti. Todo eso te puede generar un momento de placer, te puede generar o aportar un tiempo de tranquilidad, de alegría momentánea, pero la vida verdaderamente del alma solamente la produce la palabra de Dios, que sale de su propia boca, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿No es eso? Y útil para redarguir, para corregir, para etcétera, 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 como ya hemos escuchado. La palabra de Dios, además, fortalece. No solamente alimenta, sino que hace que ese alimento del cual tú te estás alimentando regularmente, haga que tu alma y tu espíritu y tu propia persona se fortalezcan en el Señor. Y por eso es que cuando puedan venir problemas o dificultades de todo tipo, o pueda venir la duda a tu mente y a tu corazón, esa duda que a veces es normal que venga a toda persona humana, sea cristiana o no sea cristiana, pero en este caso hablamos de los creyentes, y te pueda decir
a lo mejor esto de la fe no era como yo pensaba, quizás esto sea algo que no sea tan cierto como me han contado, puede ser que esto de la fe quizás, ¿y qué pasa si Dios no existe? ¿Qué pasa si Jesús no? Todas estas cosas que, seamos sinceros, en momentos de crisis pueden venir a bombardear nuestra mente. ¿Para qué? Porque lo que el diablo quiere, que es el autor de todas estas dudas, es generar duda para poder generar desconfianza en Dios, en su palabra, y mantenernos separados de Dios para poder destruirnos, ¿verdad que sí? Pero cuando uno se alimenta de la palabra de Dios constante, regularmente, y cuando digo esto, no digo de vez en cuando voy a la iglesia y escucho, lo que pasa es que en la iglesia escucho un 20% porque muchas veces estoy pensando en otras cosas cuando el predicador está predicando y no me entero de lo que está predicando, entonces tampoco puedes aprovechar toda la bendición que tiene su palabra, sino que me estoy refiriendo a una lectura, a un darle tiempo a Dios para que por su Espíritu te pueda ir instruyendo y te pueda ir enseñando y te pueda ir fortaleciendo. Entonces, en esos problemas, en esas adversidades, en las dificultades que te van a venir a la vida, en las necesidades de todo tipo, entonces tú estarás fuerte. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, escucha, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¡Qué palabra más hermosa! Esa palabra yo la recuerdo porque la he leído, porque la he puesto en mi corazón, y esa palabra es la que me alimenta y me fortalece en momentos de prueba y dificultad. Así que cuando esté pasando un mal momento, esa palabra es recordada a mí por el Espíritu de Dios y me produce una fortaleza en medio de la debilidad que me ayuda a permanecer firme en mi camino de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que el apóstol Pablo, que fue quien dijo estas palabras, se estaba refiriendo a que él estaba acostumbrado a tener mucho o tener escasez. Estaba hablando de su sostenimiento, de la manera en la que él había aprendido a adaptarse a cada situación de su vida, tanto si tenía mucho dinero o si tenía poco dinero, porque lo más importante para él era el Señor y cumplir la labor que él le había encomendado. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es verdad que esto también podemos traerlo a nuestras vidas en medio de las situaciones difíciles. Sí, claro que sí, porque si uno está pasando, uno tiene que estar firme en el Señor si todo va bien, y uno tiene que estar firme cuando las cosas no van bien. Uno tiene que estar firme en el Señor y ser un verdadero cristiano en momentos de debilidad y en momentos pues cuando todo está estupendamente bien, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa palabra la comemos, opera en nosotros y en los momentos de necesidad nos mantiene fortalecidos. Y mira, hay una cosa muy importante, y es que Dios sustentó a todo su pueblo, al pueblo de Israel en el desierto, con maná. ¿Qué era el maná? Maná, yo no sé lo que sería, pero dice que aparecía como por las mañanas como el rocío, una cosita blanca, parecida a, ¿qué os voy a decir? A las nubes de caramelo, esas que venden en las ferias y todo eso, ¿no? Pero más pequeñito. Y dice que ellos cogían una cantidad y con eso hacían una especie de masa, que no sería el pan, pero por eso decía, es el pan del cielo. La palabra maná significa ¿esto qué es? Porque cuando ellos salieron allí por la mañana, eso es lo que dijeron, maná, eso es en hebreo, ¿qué es esto? Dios siempre sostiene a su pueblo alimentándolo cuando su pueblo acude a él con necesidad. Su pueblo acudió a Moisés, tenemos hambre, estamos en el desierto, necesitamos alimento. Y Dios les dio el pan del cielo. Pero fíjate qué cosa interesante, que para nosotros hoy Jesús es el verdadero pan del cielo, el verdadero maná. Mira lo que dice en Juan 6:35. Juan 6:35.
Jesús les dijo a los fariseos: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Es maravilloso esto o no? ¿Hemos entendido lo que Jesús está diciendo? O dijo, y ahora también nos dice, por ende a nosotros: yo soy el pan de vida. Es decir, ¿de qué nos vamos o de quién nos vamos a alimentar? Está claro, del mejor de todos los alimentos, de Jesús, de su palabra. Es así, ¿no? Es como dice. Y dice más: el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿A qué tipo de hambre se está refiriendo? No se está refiriendo al hambre del estómago, a la necesidad corporal. Jesús se está refiriendo aquí al hambre más atroz que puede existir. Es el hambre del alma. ¿Cuántos ricos tienen de todo? Comen lo que les da la gana. Están gordos a reventar. Se les salen los ojos, como dice la Escritura, de grosura. Pero están amargados, tristes, desesperanzados completamente, muertos en vida. Y nosotros, por la bendición y la gracia de Dios, tenemos el pan de vida a nuestra disposición constantemente. Ese pan que nos alimenta, ese pan que nos fortalece y ese pan que nos da vida. Aleluya. La palabra de Dios es pan, es alimento, pero también la palabra de Dios es medicina. Y esta vez se nos olvida. Mirad lo que dice Proverbios 4, 20 al 22. Proverbios 4, 20 al 22. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. La palabra es vida, a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pero es interesante. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, recibe, aliméntate de mi palabra, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida y además será medicina para ti. Amén. Amén. La palabra de Dios cuida de nuestra salud espiritual y física. Espiritual, por supuesto, porque nos libra y nos guarda del pecado, nos mantiene en santidad, en limpieza, en pureza y en bendición de Dios. Eso es lo más importante, la pureza y la sanidad espiritual. Yo prefiero tener sanidad espiritual a tener sanidad física. Yo sé que la sanidad física es muy importante, es importantísima para gente como nosotros, que vivimos en este saco de carne. Es muy importante, ¿verdad? Cuando viene un dolor, es muy malo. Cuando viene un simple dolor de tripa, una pequeña descomposición del vientre, cuando te viene un dolor de cabeza, un dolor de muelas, un dolor de oídos, cualquier otra cosa, por pequeña que sea, enseguida ya nos fastidia y empezamos a damos cuenta de lo importante que es la salud física. Pero lo más importante es la salud espiritual. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos sanos? ¿Vivimos bien alimentados con la palabra de Dios que nos da sanidad, que nos da vida, que nos da fortaleza? ¿O cómo vivimos? ¿Vivimos infectados por toda la mentira y la corrupción de este mundo? ¿Tenemos el pecado metido dentro de nosotros? ¿Estamos enfermos por la epidemia del pecado o no? ¿O estamos vacunados contra él con la palabra de Dios? Eso depende de cada uno de nosotros. La palabra de Dios sana,
pero sana si tú pones tu fe en ella. Te sana espiritualmente. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú pides perdón al Señor, Dios te sana, Dios te perdona y eres sano, pero también eres salvo. Mira, ¿sabes una cosa interesante? Para los judíos, ser sano y ser salvo estaban unidos. Por eso hay veces que hay pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús decía, tu fe te ha salvado. Y realmente Jesús no estaba diciendo solamente te ha salvado, porque la persona salía sana. Si era una mujer que tenía flujo de sangre, salía sanada de la enfermedad, pero también salía sanada, salvada del pecado. Y así en muchos casos. Entonces, es importante que entendamos que la palabra de Dios sana si ponemos confianza en Él. Si quieres, puedes sanarme, le dijo Bartimeo, ¿no? A Jesús, si quieres, puedes sanarme, puedes darme la vista. Y Jesús no solamente le dio la vista, sino que sobre todas las cosas le dio salvación. La Escritura dice que Él llevó nuestras enfermedades, refiriéndose de Jesús. El profeta Isaías lo dice en Isaías 53. Y en principio, aquí el profeta se estaría refiriendo a que Él llevó el pecado, nuestra enfermedad terminal, que nos iba a llevar a la condenación eterna. Esa enfermedad, el que es el pecado, ese pecado, Jesús lo cargó sobre sí y fue a la cruz para pagar por él, para darnos a nosotros la sanidad por esas enfermedades, la enfermedad del pecado. Pero hay una cosa curiosa, y es que en el Evangelio de Mateo describe, y cuando acaba de sanar Jesús a ciertas personas, él dice, y esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. ¿Os acordáis que en el Evangelio de Mateo siempre dice, para que se cumpliese la Escritura, para darle a entender a los judíos que era el profeta que se había anunciado en el Antiguo Testamento? ¿Os acordáis que los estudios que hemos hecho? Y Mateo dice esto, y esto sucedió para que se cumpliera. Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, la Biblia no se puede contradecir. Así que la Biblia te dice, cuando se repite esta frase de llevó nuestras enfermedades, se está refiriendo tanto a la enfermedad del pecado como a nuestras enfermedades físicas. Pero ¿sabes una cosa? La fe no se pone en marcha si no la ponemos en marcha. Es decir, el poder y el milagro de Dios en nuestras vidas, tanto para la sanidad espiritual como para la sanidad física, no se pone en marcha, no es efectivo si no hay fe verdadera. ¿Tú tienes fe verdadera? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es palabra de Dios? ¿O así? Creemos que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es fiel y verdadera. Y si la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple, entonces nosotros podemos tener plena confianza en que cuando nosotros decimos, Señor, por favor, claro está, tenemos que saber, si es tu voluntad, yo creo que tú eres poderoso para sanar. ¿Y vendrá la sanidad o no? Si es el propósito de Dios. Porque a veces el Señor puede permitir que pasemos por una enfermedad por diferentes motivos, porque nos hace falta un poco de disciplina o cualquier otro motivo que se nos puede escapar. Amén. Y la palabra de Dios no solo sana, sino que además restaura. Y si no, mira en el Salmo 51. David había cometido un pecado de adulterio, había dejado embarazada a la mujer de Urías Eteo. Y resulta de que, hizo todo lo que hizo y al final mandó asesinar a Urías para cargarle el muerto y que nadie le pidiera excusa. Quiso esconder el pecado y el profeta Natán le dijo, tú eres un sinvergüenza y a Dios no se le escapa. Tú has cometido adulterio y has mandado matar al marido de la mujer con la que te has acostado. ¿Y qué hizo David?
Es verdad, madre mía, me han pillado con el carrito del helado. Señor, no me queda otra que humillarme y decirte, ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu limpio dentro de mí, ¿no? Entonces, la palabra de Dios redarguye de pecado, y cuando tú haces lo que no es debido y cuando tú estás haciendo cosas que sabes que no agradan a Dios y que no son correctas, pero tú las haces por tu propia debilidad humana, la palabra de Dios te ayuda a reconciliarte con Dios. Restaura. Me acuerdo también de Pedro, el impulsivo, aquel que dijo, yo iré a la muerte por ti, no te abandonaré jamás. Y Jesús le dijo, Pedro, escucha esto, antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado 2 veces. O al revés, antes de que cante 2, me negarás 3. Y Pedro dijo, de ninguna manera, yo iré a la muerte. Cuando fueron a detener a Jesús, hasta sacó la espada, le cortó la oreja allí a uno, que luego se la tuvo que pegar el Señor, sin pegamento ni nada, así con la mano, le puso la oreja y ya está. Pero luego acompañó a Jesús en su detención a la casa del sumo sacerdote, tenía frío, se juntó allí en una hoguera con unos cuantos y de repente le dicen, ¿Tú no eras de ellos? Yo no, ¿qué me estás contando? Yo no he conocido a este hombre jamás. Al cabo de un rato le dicen, pero si tú hablas como ellos, tienes el mismo acento de los galileos que de los cuales era el grupo, ¿no? De Jesús. No, yo no sé nada, a mí me dejáis en paz, no quiero saber nada. Y dice que hasta juró, vete a saber lo que significaba eso. Y hasta lanzó una palabrota en hebreo de la época, ¿no? No, para hacerse más, ¿eh? Dice que cantó el gallo y cuando ya se llevaban a Jesús, dice que Jesús lo buscó con la mirada y lo miró, clavó en él su mirada y Pedro se derrumbó. Dijo, es verdad, lo he traicionado por cobarde. Estaba hundido. Se fue después de la muerte de Jesús, por ahí, destrozado. Pero es que la misericordia de Dios es maravillosa. Llegó el Señor después de la resurrección y aparece allí junto al lago. Pedro se da cuenta, ¡es el Señor! Va corriendo allí. ¿Y qué hizo Jesús? Con su palabra lo restauró. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas más que estos, de verdad? Que sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Cuida del grupo, Pedro. Y por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y dice que Pedro se echó a llorar, porque la tercera vez le preguntó el Señor. 3 veces lo negó y 3 veces Jesús le confirmó en la restauración. Entonces la palabra de Dios restaura. Y yo te quiero decir, confía en la palabra de Dios, confía en el amor y la misericordia de Dios. Si tú, que estoy seguro como yo, que somos de carne y hueso, has metido o estás metiendo la pata, puedes confiar en la misericordia de Dios y saber que si tienes arrepentimiento sincero y abandonas tu pecado, el Señor no va a tener ningún problema de restaurarte con su palabra. Pero como al principio, sin problemas, sin señalamientos, sin recordarte nada más. Amén. La palabra de Dios también dirige y guía, fíjate qué cosa, te muestra el camino correcto, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una linterna, es como cuando tú vas por la noche por el bosque o lo que sea, de senderismo y no sabes, te pilla la noche y ahora ¿qué hago? Pues la luz de aquí, el frontal, y te evita de que te caigas por un barranco, de que te pegues un golpetazo con una roca, que te claves un cacho de pino ahí que estaba atravesado, que te pierdas.
te muestra el camino que tú debes tomar específicamente en la vida. La palabra de Dios te puede indicar qué opción es la mejor, qué es lo que estás haciendo en tu vida que debes de dejar de hacer por tu propio bien, porque tampoco es el plan de Dios, y también te puede decir qué es lo que realmente tú debes hacer. Pero claro, si tú no tienes la palabra de Dios como si fuera una lámpara, si la tienes apagada, no te va a servir de nada. Necesitas que esté alumbrada y prestarle atención, sacar los beneficios de esa guía y dirección de la palabra del Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Porque hay veces que nos encontramos en una situación en la que decimos, ¿qué decisión tomar? ¿Qué hago? Si es que estoy como perdido, no sé qué hacer. ¿Será este el camino que tengo que andar o será aquel? Pero el Señor te dice, búscame, busca mi palabra, aliméntate de ella, busca la guía y dirección que está ahí y yo te voy a enseñar el camino que debes andar. La palabra de Dios te da sabiduría para vivir. Claro, si tú sabes las cosas que están bien y las que están mal y lo que da éxito y lo que da fracaso, pues entonces es evidente, si es que no hay que ser muy listo para eso. Solamente hay que seguir las instrucciones que el Señor te da en su palabra. Y ahí es donde tú acabas teniendo la sabiduría para poder vivir correctamente, haciendo próspero todo lo que tocas, caminando en prosperidad y en bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a evitar cometer muchos errores que tú ni ves siquiera. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice. Es decir, la base de toda sabiduría verdadera es temer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. Y mira qué cosa, que la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. El conocimiento, pues ya sabemos lo que es la capacidad de poder aprender cosas. Tú tienes un montón de información dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón, eres un tipo estudioso, una mujer que le gusta leer, que le gusta informarse, tú tienes mucha información, mucho conocimiento de las cosas, diferentes cosas. Pero la sabiduría es saber poner ese conocimiento en práctica correctamente. Porque hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero son más necios que lo que tú te puedas imaginar. Y la necedad es algo terrible, que precisamente la Biblia denuncia y combate. La Biblia es un antídoto para la necedad. Todo aquel que se nutre de la palabra de Dios, que va a la fuente de la sabiduría de la palabra de Dios, deja de ser un necio automáticamente. Ahora, si tú quieres seguir siendo un necio, cierra la Biblia, no la leas nunca. Puedes leer Mortadelo y Filemón, por ejemplo, yo qué sé, y ya está. Te vas a reír un rato, eso sí, pero no vas a tener sabiduría en tu vida. La Biblia te guía, te redarguye, te corrige con amor, como dice en 2 de Timoteo 2:4. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2:4? Vamos a ver. Dice 4:2, perdón. 2:4 no, 4:2. Que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios te corrige el camino errado. Y ya por último, la palabra de Dios es creadora. ¿Qué cosa, eh? La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Qué maravilla, ¿eh? O sea que Dios tuvo que dar la orden vocalmente. Haya cielos, haya estrellas, haya tierra, haya luna, haya sol. Y Él lo hizo así. ¿Y por medio de quién lo hizo? ¿Quién es el Logos en la Escritura? Jesucristo.
Es decir, por medio de Jesucristo se crearon todas las cosas. Él es el verbo, ¿no dice Juan eso? En el principio era el logos, el verbo, la palabra. Y la palabra era Dios y estaba con Dios, ¿no? Y por él fueron hechas todas las cosas. Así que la palabra de Dios es creadora. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Fíjate, y esta palabra también da vida espiritual, porque no solamente crea un universo físico, es que es también la única capaz de poder crear vida espiritual. Lo que podríamos llamar el nuevo nacimiento. Es decir, uno nace a esta vida físicamente, tiene una vida en la que respira, tiene, pues yo qué sé, pues necesidades biológicas, se mueve, en fin, todo esto, pero el espíritu está muerto. Y no puede un ser humano por sí mismo conocer las cosas de Dios, ni entender el reino de Dios. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué significa esto, nacer de nuevo? Pues eso está claro. Primero, para nacer de nuevo hay que morir a algo viejo. Es decir, a la vieja vida, a la vieja carnalidad, a la vieja personalidad humana, y hay que nacer a algo. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y te digo una cosa, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar en el reino de Dios, o sea, olvídate, tú puedes ser un asistente a iglesia, puedes ir a la mayor parte de los servicios religiosos, puedes aparentar ser un cristiano de verdad, pero si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Y el problema es que mucha gente está equivocada y cree que porque un día hizo una confesión, dijo una frase mágica, como si esto se tratara de una película o un libro de Harry Potter, ¿no? De magia. Señor, yo te confieso como mi salvador. Ya está, ya soy salvo, ahora puedo seguir haciendo lo que me dé la real gana, soy cristiano. Y algunos se atreven a decir, es que mi madre y mi padre o mi abuelo eran cristianos, así que yo, pues... A ver, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, a ver si nos vamos enterando. Algunos se atreven a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y algunos se atreven a decir que porque yo creo, mi hijo ya también es salvo. Es palabra de Dios, promesa. Mal. No está bien interpretada ese versículo. Uno no puede decir, yo tengo un nombre, yo soy alguien que parece que vive, pero estar muerto. Uno no puede vivir como le da la gana y seguir diciendo que eres cristiano. Tienes dos opciones, o dejar tu pecado y transformarte por medio de la obra del Espíritu Santo a través de su palabra y renunciar al pecado y una vida de corrupción, o tienes todo el derecho como humano a seguir como te dé la gana y luego ya Dios te pasará factura. Pero no te engañes. Por favor, no aceptes el engaño del diablo. Tú puedes seguir siendo medio cristiano y medio mundano, porque tú has creído y como Dios tiene misericordia de ti, perdón, y salvo, siempre salvo, pues entonces no tienes nada que temer, porque ya tendrás tiempo de arrepentirte. Tú ahora vive la vida, vive como te dé la gana, haz lo que te venga en gana a ti, dale la espalda a Dios. Que Dios, ya si eso en otro momento ya, como decía el otro, el humorista este, si eso, no te dejes engañar, o con Cristo o contra Cristo, no hay más, no hay más. No hay más. La palabra de Dios genera la resurrección de los muertos. Todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados vive por la palabra de Dios. Lázaro estaba muerto físicamente y por la palabra de Jesús resucitó. Lázaro, sal fuera o ven fuera. Juan 5, 24 y 29, al 29, dice de esta manera, Juan 5, 24. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los muertos resucitarán por la palabra de Dios. Pero escucha, había una palabra importante ahí. Y los que oyeren la voz. ¿Quiénes oirán la voz? Los que conocen la voz de su maestro. Los verdaderos creyentes. Asegúrate de ser un verdadero creyente. Y un verdadero creyente vive por y para el Señor, siempre dándole la prioridad absoluta. No si me sobra, no por momentos, no a tiempo parcial. Siempre vive para la gloria de Dios, buscando la gloria de Dios y de Jesucristo en cualquier momento. Conclusión. Muchos libros se venden y se han vendido en el mundo y sin duda concentran una buena cantidad de conocimientos extraordinarios, seguro. Los libros, a mí me encanta leer. Hay mucha información en los libros. Y la mayoría, pues, es siempre beneficiosa, ¿no? Aunque hay algunos que mejor tenerlos un poco a distancia. Pero ni todos los libros del mundo, ni todos sus conocimientos pueden salvar un alma. Solo la palabra de Dios, solo la Biblia es verdadero pan y es auténtica medicina para el alma. Y es la única fuente de guía y dirección para llegar al cielo. La única. No te dejes engañar. No hay otro camino. Solo Jesucristo. Solo la palabra, solo el Logos, aplícalo a tu vida. La Escritura, la palabra de Dios, es la única capaz de crear y resucitar y transformar vidas, porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz, y no hay más. Amén. Vamos a ponernos en pie y oramos.